El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que ha movido a todos los presos o a todos los detenidos en el centro, en el polémico centro de detención migratoria de Florida, Alligator Alcatraz, que estaba en los Everglades, rodeado en una zona inundada de caimanes, y por eso el nombre de Alligator Alcatraz. Muy polémico, había muchas denuncias por el trato a los detenidos, abogados también se estaban quejando de ese centro por el acceso que tenían al acceso o el poco acceso que tenían a sus defendidos mientras estaban en estos centros de detención. La misma abogada Claudia detalló algunos casos, por ejemplo, de privacidad con los documentos que necesitaba que firmaran, etcétera, bueno, que llevó a demandas contra el centro de detención. Pues DHS ha movido todos los detenidos hacia otros centros de detención migratoria. eh, la justificación para el movimiento ha sido por la temporada de huracanes en Florida, que comienza, que ya en pocas semanas empezará a entrar en su etapa más activa. Y como tienen que mover muchas personas, no quieren esperar a que tener un huracán cerca para moverlos, porque es muy difícil ubicar creo que hay 1.400 detenidos, o habían 1.400 detenidos en este momento, en el momento en que han sido trasladados, y son muchos para mover de manera rápida. Por lo tanto, lo han hecho, han decidido hacerlo con tiempo, reubicarlos, y esto obviamente deja dudas de el futuro del centro de inmigración de Alligator Alcatraz. Ya el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había hablado de la posibilidad de cerrarlo. Según él, esto no se pensó para ser un centro que durara mucho tiempo, era algo temporal para apoyar a la administración del presidente Trump en la política migratoria y eh, de tener personas, llevarlas hacia ese centro de detención, y teóricamente, como está en una pista de aterrizaje en un aeropuerto, pues que desde ahí podían salir incluso vuelos de deportación. Esa era la idea original del gobernador, que recibió el apoyo de la administración del presidente Trump y llevó a muchos detenidos. De hecho, muchos cubanos han sido detenidos y llevados a este centro en Florida. Muchas de las detenciones de la patrulla de carreteras de Florida, del propio ICE, terminaban llevándolos hasta a este centro de detención, otro centro de detención aquí en el área de Miami-Dade, en Chrome. Estaba también con muchas denuncias, con mucha gente que tenían poco espacio. Entonces, Saliguero de Alcatraz venía a sustituir o a complementar ese centro. Las denuncias son muchas, desde que no podían bañarse o que se tenían que bañar cada algunos días. También habían denuncias con la alimentación, otras denuncias con el acceso, por ejemplo, a medicamentos de algunos detenidos que estaban enfermos. Esas eran las denuncias. Por el otro lado, hay defensores del centro que decían que, si bien el centro no era un hotel, no era un Holiday Inn o algo así, no estaba diseñado para hacerlo, cumplía con los requisitos necesarios para ser un centro de detención avalado por ICE. Eran los dos argumentos de las ambas partes, ¿no? Las denuncias, y los de sus defensores decían que aunque era un lugar que no era que tuviera todas las comodidades del mundo, como si fuera un hotel, pero que era un centro de detención que cumplía los requerimientos para tener a personas ahí detenidas hasta su deportación o hasta ser liberados, porque algunos salían de ahí liberados. Hay varios casos. Incluso hay personas que habían entrado con visa. Hay un caso que fue famoso en los medios, un caso de una pareja de mexicanos que estaba con visa de turista y fueron llevados al centro de detención. Y bueno, ¿qué va a pasar con el centro? Hay que ver qué pasa. Pero, por ejemplo, datos curiosos del centro, dice, según los propios registros de ICE, el 60% de las personas recluidas en Aliguero de Alcatraz estaban catalogadas por el propio ICE como que no eran una amenaza, es decir, que no tenían récord criminal, no habían cometido delitos dentro de los Estados Unidos, simplemente tenían una violación migratoria y por eso los llevaban ahí, lo cual quiere decir que no era una amenaza a la seguridad pública. Sí tenían un riesgo para ser deportados, digamos. Son personas que eran potencialmente deportables y por eso los dejaban recluidos ahí. El costo de operar este centro de detención era altísimo. El estado de la Florida adelantó dinero para este propósito, pero con la intención de que el gobierno federal diera dinero, el gobierno federal eh, pagara a Florida por los servicios de este centro de detención. Se gastan 1.2 millones de dólares diarios para mantener este centro de detención. Obviamente, personal de seguridad, las instalaciones, la comida, el pago de la electricidad, todo lo que montaron ahí
Eso era un centro algo que no estaba hecho, lo hicieron con ayuda de los ingenieros de Florida para montar ahí un centro de detención temporal, utilizando las mismas estructuras que se utilizan en tiempos de campaña, de guerra o en casos de emergencia por desastres naturales, etc. Y eso fue lo que se utilizó para montar ese centro de detención. Pues cuesta 1.2 millones de dólares según los reportes para mantenerlo funcionando, es decir, es un costo bastante alto cuando el gobierno federal tiene otros centros de detención donde podría albergar a los detenidos y no ser este centro Aliguero de Alcatraz, que además tiene varias demandas en su contra, muy mala prensa además también. Y al parecer yo creo que ya el estado de la Florida, el gobernador ya quería salirse de eso y el gobierno federal parece que está dando pasos también para ya desmantelarlo, porque una vez que sacas a los detenidos, ya es muy probable que no regresen. Pero hay que ver, eso de momento es solo por la temporada de huracanes. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.